¿Qué tal, jóvenes de las diferentes carreras de las licenciaturas en Ciencias de la Educación, Derecho, Administración de Empresas, Comercio Internacional y Aduanas y Turismo? Nos encontramos a 12 de julio del 2023. Recuerden que pues, nuestras clases son los martes, pero el día de hoy decidimos hacer un pequeño cambiecito a miércoles para poder contar con la presencia de ustedes. Indudablemente, pues al parecer no están en el aula. Eh, la verdad es que no hemos podido coincidir, tal vez en tiempos, en momentos, pero bueno, para eso ahorita tenemos aquí a Alexa, para que ella nos vaya haciendo la presentación de ciertos temas, ¿sale? Entonces, pero sí es una pena que no puedan, ahora sí que estar presentes y bueno, pues veremos si la próxima clase ya todos, por lo menos los que empezaron, ¿no? Como Erika, como por ahí estaba este muchacho Brandon, no recuerdo bien su nombre, pero prácticamente pues de ahí en fuera nadie, ¿no? Nadie, no hay otra persona que se haya integrado a este a esta aula virtual y bueno, pues me gustaría que por lo menos pudiera contar con su presencia la próxima sesión, ¿sale? Muy bien. Bueno, vamos a continuar, vamos a empezar con esta clase de miércoles, ya lo dijimos, hoy es miércoles 12 de julio, mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos y bueno, pues vamos a ver un video, aquí precisamente Alexa tiene el video, en el cual veremos lo que es la dirección en el proceso administrativo para que todos lo conozcamos. Así que, adelante. El sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en este video estudiaremos la tercera etapa del proceso administrativo, la dirección, la cual forma parte de la fase dinámica o práctica de dicho proceso. Para empezar, vamos a definir lo que es la dirección, que es la ejecución de los planes a través de la estructura mediante los esfuerzos del grupo social, a través de la comunicación, la motivación y la supervisión. La dirección, al ser la tercera etapa del proceso administrativo, se plantea la pregunta ¿cómo se está haciendo?, con el objeto de conocer cómo se van a ejecutar los planes y fungir como guía de los mismos. La dirección, al igual que la planeación y la organización, cuenta con su propio proceso. Bien, ahí vamos a detenerlo un poquito para que veamos un poquito lo que es el proceso de dirección, lo que tenemos que encontrar, en este caso, pues atender, ¿no? En esta parte de que obviamente, pues cada uno de nosotros, este, toma esta posición o como tal, qué es lo que, de cómo se conforma, de eso se trata esta fase, digamos así. Porque cuando recordarán ustedes que en algún momento llegamos a ver lo que era la parte del planteamiento y de la organización, pero va más allá porque ya vimos lo que es la empresa, cómo se integra, quién la maneja, por ahí también creo que tuvimos lo del reclutamiento de recursos humanos, pero específicamente la dirección es algo importantísimo en este proceso administrativo porque de aquí es donde prácticamente se integra todo, se complementa. Se hagan de cuenta que tuvimos como que una serie de opciones y te empezamos a tomar, quiero, no sé, 2 hojas de hierba santa, 2 hojas de esto, 2 hojas. Es como que estuvimos formulando. Hagan de cuenta que estamos haciendo una pócima, una poción de esta parte. Y entonces ya que jalamos,
de todos lados, la cuestión importante, pues aquí ya es donde viene, obviamente, la filtración de la dirección. Pero, ¿qué tenemos que tener? Por ejemplo, aquí tenemos que es como un ciclo que se va transmitiendo. La dirección es una toma de decisiones, y es una toma de decisiones porque prácticamente el que está al frente debe determinar cómo se va a trabajar, cómo se va completar la misión y la visión de nuestra empresa. La integración es muy importante porque pues sin ella no podríamos calcular, no podríamos asegurar tal vez que todo esté bajo control. La comunicación y motivación van de la mano porque pues si tú transmites, si tú tratas de que tu compañero, tu compañera estén al tanto, se estén de alguna forma manteniendo, entonces eso es muy, muy importante, sobre todo. Y obviamente pues debe de haber una supervisión, ¿no? Ante todo debe de existir esa parte de la vigilancia, del conocer, el poner todo ahora sí que como va acomodado. O sea, tú debes de ordenar, porque ya no, aquí ya no es de que voy a ver si sale, ¿no? Ya tú ya tuviste tiempo para organizarte, para hacer el planteamiento, el posicionamiento, y ahora ya viene, pues obviamente, la ejecución. O sea, prácticamente digamos que la dirección es la ejecución ¿no? De los procesos que hemos tenido. Más adelante veremos del control, la etapa del control, que eso pues también es parte a diferencia de la dirección, pues ya el control es como que una vez que ya se me está dando a lo que tal vez me esté dedicando en mi empresa, pues debo de llevar una cuestión del control de cómo se está dando cada situación, dependiendo de lo que haga o dependiendo de a lo que me dedique, cada quien sabrá cómo llevar ese control, sobre todo como tipo control de calidad. Por ejemplo, si tu empresa es vamos a ponerlo así, de desodorantes, por ejemplo, tienes que tener en cuenta que pues todos los desodorantes más para masculino, femenino, no sé, unisex, y todas esas cuestiones debe de mantenerse, debe de seguir intacto, porque no sabemos si en su momento pues él vaya a negar esa parte, pero sí estamos conscientes de eso, ¿sale? Ok. Reproduce, Alexa. El primer paso es la toma de decisiones, que es el proceso en donde se elige un curso de acción entre varias alternativas. El segundo paso es la integración, que se refiere a homogeneizar las actividades considerando la capacitación de las personas y las cosas o herramientas de trabajo. El siguiente paso es la comunicación, que es el proceso de intercambio de información entre un emisor utilizando un canal, un mensaje llegando a un receptor y consecuentemente con una retroalimentación. El siguiente paso es la motivación, que es el conjunto de actividades que impulsan al individuo a una acción. Y por último, la supervisión, que es el proceso de verificación de que las actividades se están realizando adecuadamente. Y esto cierra este proceso, que también se convierte en un círculo virtuoso en donde este ciclo cada vez que se realiza debe de ser mejor. Por otro lado, la dirección se rige por los siguientes principios. El primer principio es de la armonía del objetivo, en donde los objetivos de todos los departamentos y secciones deberán relacionarse armoniosamente para lograr el objetivo general. El segundo principio es la impersonalidad del mando. Se refiere a que la autoridad y su ejercicio surgen como una necesidad para la organización para obtener ciertos resultados. El tercer principio, de la supervisión directa, es el apoyo prestado del superior a los colaboradores durante la ejecución de los planes para que estos trabajen con mayor facilidad. El cuarto, de la vía jerárquica, postula el respeto a los canales de comunicación y líneas de autoridad establecidos en la organización formal.
El quinto, de la resolución del conflicto. Se deben resolver los problemas en cuanto aparezcan para evitar que se desarrollen y causen problemas colaterales. Y por último, aprovechamiento del conflicto. Los conflictos proporcionan indicios de que algo está funcionando mal, pero se pueden establecer opciones para aprovecharlos y que no se salgan de control. Ahí, en ese sentido, tenemos pues una serie de pasos que nos está diciendo principalmente cómo manejar estos puntos que ya veíamos atrás. La armonía del objetivo, pues es prácticamente esencial para que podamos conseguirlo. La impersonalidad del mando ya también debe de tener una fijación o una estrategia en ese sentido. La supervisión y la vía jerárquica. ¿Por qué es importante la vía jerárquica, chavos? Es importante porque el hecho de que, pues, obviamente quien está a cargo, quien está, pues, así que como responsable de esta, ¿cómo llamarlo? Pues sí que vaya, que está al frente de la zona o del área, porque no nada más es la cuestión de quién dirige la parte principal o la parte general, sino tenemos que irnos, como pues digamos, debe de existir un organigrama donde diga él es el gerente, el subgerente, el director de operaciones, el director de acá, el director de allá, o sea, todo debe de ir conjuntado y debe de ir manejado de manera proporcionada y obviamente cada quien tiene una área que debe de cubrir al 100%. Entonces nadie se puede brincar esa parte, a nadie puede decirles no, no se puede o no puedo o simplemente no estoy preparado. No. La resolución del conflicto y el aprovechamiento son dos cosas muy distintas, porque la resolución es como que digamos, pues ya la claridad con la que vemos esta parte y aprovecharlo, pues también, o sea, el aprovechamiento es parte de esa enseñanza, aprendizaje, pero sobre todo de cómo manejar lo principal, ¿no? Ok, vamos con la última parte del video y ahorita ya vamos a comentar el. Por último, la dirección es importante porque pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y también durante la organización. Su calidad refleja el logro de los objetivos y a través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione. En conclusión, la dirección es la forma de guiar los esfuerzos del grupo social para poder llegar a los resultados esperados. Y esto se utiliza constantemente en un proceso administrativo por esa necesidad de contar con esa guía que permita que estos esfuerzos que ya mencionamos puedan reflejarse en los resultados esperados. Para ver la continuación. Sentido de todo lo que manejamos, tal vez lo que encontramos, prácticamente, digamos, a la hora de que estamos, pues obviamente en el caso de todo, o sea, de todo lo que comentamos, es importante que cada uno de los puntos se maneje acorde a, o sea, si tú estás situado en una posición donde se refleja la manutención, la producción, digamos, la logística, la promoción de cada uno de estos elementos, pues debes de contar con ellos y debes sobre todo de manejar hasta cierto punto esa parte importante de cada una de las situaciones. Así que no es tanto de que no se pueda, digas no, no puedo o simplemente no he puesto tal vez a realizar, ¿no? La parte que le toca a mi compañero, mi compañera, porque también puede ser que por ahí alguien siempre va a verle el frijolito en el arroz,
pero tú no debes por qué manejarlo, pues vaya, digamos que te debes de manejar totalmente visceral, pero a veces también debes de como comentar cada una de las situaciones que se generen, ¿ok? Entonces ahora vamos a trabajar en el sentido de que los procesos administrativos nos van llevando de la mano y esto pues obviamente con el hecho de que pues tú también, ¿no? Tú también estás enfocado en esta parte y pues queremos que realmente, ¿no? Lo manejes de esta manera, o en este caso, que no nada más quede ahí, ¿no? Como algo así, digamos, no tan extraordinario o tan ordinario, pero sí que vayas creando esa fase de que como es un proceso, tanto, digamos, como todo lleva un lineamiento, lleva un orden, pero también debes de afrontar que, pues, en algún momento a lo mejor va a pasar que te va a tocar, realizar ciertas cosas, ¿no? Ciertos momentos que a lo mejor tú no te lo esperas y pues obviamente eso también es parte del proceso administrativo que debes de valorar, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a al siguiente tema, a la siguiente materia. Recuerden que en esta sesión nosotros trabajamos lo que es eh, administración de producción, procesos administrativos, teoría de la comunicación y ética profesional. Son 4 materias las que yo reparto en esta hora de clase. Entonces, ahorita digamos que ya tenemos prácticamente pues cubierto lo que es la administración y los procesos administrativos, ¿no? A continuación, vamos a ver lo que es la axiología, que es prácticamente es la parte de la teoría de la comunicación. ¿Qué significa? Para qué nos sirve? ¿Para qué nos ayuda? En ese sentido, voy a poner la primera diapositiva porque estábamos en la tercera. Entonces, vamos a exponer en este sentido de qué nos ayuda o por qué la axiología es parte de, ¿no? O sea, en el sentido de que obviamente nos va a ayudar, nos va a beneficiar en todos los aspectos. Primero, debemos de saber para qué sirve o qué es, o qué significa. Porque no todos tienen digamos, la situación de saber este tema y es parte de la teoría que debemos de conocer. La axiología es una rama de la filosofía como objetivo, reflexión de los valores y juicios valorativos. En, en términos, digamos, ya pues, ¿qué es, digamos, cuál es su significado? Eh, por parte sería axios, que significa valor, y digno de estima y logros del tratado, ¿no? La axiología se divide en 2 ramas, que es la ética y la estética. En cuestión práctico sería la ética es los valores morales que siempre debemos de realizar, que también hemos estado viendo eso mucho en la ética profesional, de por qué es importante cuando tú ya estás en un medio profesional y tu ética, cuál debe de ser o cuál debes de desarrollar en ese sentido. La estética es obviamente lo apreciativo, o lo estético, ¿no? Bueno, en este caso lo visual. La axiología es el sistema formal para identificar y medir los valores, la estructura de una persona que brinda personalidad, sus percepciones y decisiones.
Ahora, ¿qué son los valores? ¿No? Porque obviamente entendemos que esta parte pues debe de ser importante para todos. ¿Qué es los valores? Por si no se alcanza a leer o a ver, por eso les estoy dando la lectura y la explicación del tema, ¿eh? Para que no se vayan a sacar de contexto. Los valores son la síntesis de las reacciones subjetivas frente a cualidades que se hallan en el objeto, sin mencionar los factores sociales y culturales. Por ejemplo, ahí tenemos un cuadro de Richard Frozzi, que es una belleza de un paisaje. ¿Qué valor principalmente le podemos dar a este cuadro o en esta situación? Permítame un momento. ¿Qué valor le podemos dar en este ejemplo donde se divide, ¿no? Donde se engancha, sobre todo esta parte evaluativa o esta parte que tenga que ver con lo primordial, ¿no? Que obviamente, pues eso es lo que debemos de encajar o debemos de entablar, ¿no? Porque si hablamos de que la axiología nos está manipulando o nos está haciendo creer que cada uno de nuestros valores es lo que debemos de conjuntar, no es tanto el que yo quiera dejarte que pues lo que tú has aprendido en tu casa lo debes de cambiar. Absolutamente no es mi intención. Pretendo, como dicen por ahí, cambiar esa parte que tú estás, digamos, pues, ¿cómo decirlo? Comentarlo de cierta forma, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos aspectos positivos y negativos en esta parte de la axiología, que también nos muestra los valores del positivo y lo negativo. Por ejemplo, tenemos la cuestión del valor positivo, que sería el amor, procreación, sabiduría, justicia, paz, libertad, orden y bienestar. Eso sería en la parte positiva. La parte negativa, estamos hablando de que sería el odio, la ignorancia, la injusticia, la envidia, el desorden y otras más, ¿no? Por mencionar las más importantes, porque por ahí también viene lo que es la miseria o la injusticia, pero yo no creo que eso sea parte de lo negativo. O sea, sí es generado porque el hombre así lo ha propuesto, pero no es lo exacto o lo idóneo, ¿no? Ahora, ¿cómo decir que las corrientes filosóficas nos llevan a eso? ¿Cómo desistir o cómo enfocarnos sobre todo en esta parte, donde sabemos que objetivamente nuestro cerebro debe de estar sincronizado con lo que hace, con nuestras acciones, o sea, nuestros pensamientos en las acciones deben de estar uno mismo, uno a uno. Y los valores relativos deben de, pues también, encontrar que seamos objetivos y subjetivos, como dice aquí precisamente, que el problema reside siempre en que nos encontramos las dos caras de la moneda, la subjetividad y la objetividad. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, supongamos que estamos hablando de política, que no es lo usual, debemos hacer porque nunca vamos a llegar a un acuerdo, pero vamos a poner en contexto esto. Tú quieres decirle al de enfrente eh, por qué debes de estar a favor de, por ejemplo, Morena, ¿no? Todo lo que contiene, el contexto de Andrés Manuel López Obrador y su gente. Hay quien no está de acuerdo en este país y es muy libre que digan eso, pero realmente nunca los mexicanos vamos a poder decir, es que pues yo prefiero
prefiero el PRI porque me daban más o robaban, pero a mí me tocaba. Y el Morena no roba, pero no da nada, ¿no? Entonces, no podemos asegurar esas cosas, ni podemos tampoco entrar en ese conflicto social y hasta, pues, de cierta forma, pues entramos en una adversidad o diversidad importante donde no podemos ganar, donde a lo mejor pocos son los que podemos hacer o deshacer, pero pues eso también es parte de que no estamos en digamos, la objetividad no es relativamente cierta, ¿no? Eso es obviamente dependiendo de la persona, de la cuestión aquí que se llegue a tratar. Por ejemplo, la importancia de los valores en el cambio a nivel mundial, sobre todo en los jóvenes. ¿Cómo es que la juventud de ahora, como obviamente ustedes, tiene que tener generalizados los problemas éticos de desarrollo en cuestión de la ciencia y la tecnología? Aquí hay un ejemplo que estamos poniendo de una caricatura que dice, todos ustedes conocen que Dios, a qué niveles ha llegado la humanidad gracias a la tecnología, ¿no? Y, y entonces, ya como que ahí, lo que sigue en la imagen es que apaga la radio y dice, ¿y a qué niveles gracias a la política, ¿no? O sea, cómo se ha deteriorado ciertas cosas en cuestión de, pues hablando políticamente, pero también cómo se ha definido en este aspecto dependiendo de los niveles de cultura, de, de todo, o sea, todo tiene que ver con el mundo, la cuestión de lo plano psicosocial y emocional, tenemos que también tratar esa parte. Aquí dice la importancia de los valores como internacionalización y multiculturalidad de las sociedades. Esa es una importancia que debemos de entender a lo que yo me refería con la parte de la política, que tú no le puedes hacer entender al vecino, al primo, al amigo, a la amiga, a la tía, inclusive hasta la gente ya mayor, adulta de la tercera edad, no le puedes cambiar el pensamiento o la ideología de que pues el PRI es mejor que Morena, ¿no? O viceversa, que Morena es mejor que el PRI, cuando a lo mejor toda su vida han estado, pues sí, hemos estado bajo el gobierno del PRI, pero no nos han beneficiado en nada. O sea, hay mucha gente que sí ya en estas últimas elecciones que pasaron aquí en el Estado de México, pues inclusive hasta en la misma televisión me sorprendió, porque dije, pues se supone que siempre la televisión local o la televisión abierta, pues está a favor del gobierno del presidente, pero resulta que, pues ahorita, pues sí pues como que lo hicieron más abierto, como que lo hicieron así de, vamos a exponer al de enfrente, ¿no? En este caso, la gobernadora Delfina contra la gobernadora del Moral, pues era obvio, ¿no? Que al final de cuentas estaba expuesta más la candidata del PRI o alianza que habían hecho con el PAN, PRD y el Nueva Alianza, que la misma candidata Delfina que era del Morena, ¿no? Y hasta en la boleta se vio que querían opacar la situación de la candidata de Morena porque solo era una opción contra 3 opciones de Alejandra del Moral. Sin embargo, no se logró el cometido que tenía el Partido Revolucionario Institucional, pero lo más curioso es que no la apoyaron, la dejaron sola al final de cuentas a Alejandra y ahí es donde viene la controversia para la política, para el comentario tal vez de la opinión pública, es ¿por qué? ¿Por qué es la gente, más bien porque la gente ya está harta de lo mismo de cada año, de cada sexenio, de cada gobernador? Y este gobernador, el señor Alfredo del Mazo, que todos lo conocemos, no nos dejó nada bueno. No hubo algo positivo y ahí sí yo le doy la razón
a toda esa gente que apoya a Morena, a López Obrador, porque digo, yo no soy el seguidor, ni mucho menos, ¿verdad? Simplemente nada más estoy haciendo una mención, porque realmente le hicieron entender a la gente que el PRI no los iba a llevar a ningún lado otra vez, que si llegaba Alejandra del Moral no iba a cambiar en absolutamente nada. Ojo, no quiere decir que Delfina sea la correcta, simplemente pues nada más eran esas dos opciones, como yo lo dije, o sea, o te vas del lado del PRI o te vas del lado de Morena, no hay más. Entonces, en ese sentido, por eso también entendimos que así debió de haber sido esa situación. Pero sobre todo la conciencia de la falsa neutralidad de la escuela es lo que también debe de implicar en la mentalidad del ser humano, porque debe de mantener esa situación y sobre todo que no nada más entendamos que, es, que se hace o se trabaja de cierta manera y no podemos, pues tal vez concientizar, ¿no? A cierto punto ciertas cosas, ¿no? ¿Qué se debe de premiar durante la situación de la axiología? Pues la suprema meta humana es la humanización digamos, por el medio de la liberación. O sea, la libre expresión, que es lo que siempre hemos tratado de que pues, nos dejen hacer, ¿no? La experiencia auténtica busca una transformación permanente dentro de la estructura social, acciones culturales para la libertad, la concientización, politicización y la revolución política y cultural. En este sentido, todos los convenios, todos los conjuntos se deben de trabajar a partir de este punto. Sobre todo el diálogo es lo indispensable para la praxis. ¿Qué es la praxis? Pues la cuestión del entorno, lo que se vive en la parte, digamos, moral. Representación de la acción cultural como esencialmente dialógica. El diálogo de Freire es una expresión de Freire, perdón, es una expresión que va más allá de la simple recordación. Recuerda que solo los hombres comunican cuando se relacionan con otros hombres como sujetos. No es nada más de que estemos en una cuestión repetitiva o absolutiva. Entonces, eso es lo que llama mucho la atención. Ahora, como medio de trabajo, la educación debe de ser una acción cultural para la libertad y la revolución cultural. Los oprimidos necesitan de los líderes para buscar su propia liberación. Freire premia a dos momentos distintos de liberación, la acción cultural para la libertad y la revolución cultural, así como la educación es el medio más importante para lograr cambios de la sociedad. Y eso sí es, sin lugar a dudas, debe de trabajarse en todos los sentidos, debe de exponerse también a esa situación que está más allá de lo permitido en ese sentido. ¿Por qué la religión no es un valor en el medio? Porque, pues, por ejemplo, un ejemplo de lo que decíamos en cuestión político y religión, que es lo mismo prácticamente, no podemos intervenir ahí con cada quien. Por ejemplo, los cristianos no pueden permanecer pasivos ante la opresión, para ellos eso no existe, no está estipulado en ningún, ¿no? Las estructuras y deshumanizadas contra el nuevo orden, debe de trabajar en ese sentido, y el hombre no debe de permanecer en silencio ante las injusticias, es algo que siempre se les ha dicho, se les ha mencionado hasta el cansancio, y obviamente pues eso es parte de que pues en ese sentido cada medio debe de trabajar o debe de enfocarse en cómo exponer, ¿no? su situación. Así que bueno, prácticamente eso es lo que estamos determinando en esta parte, ¿no? Sobre todo porque queremos que entiendan que pues ustedes deben de manejar todas estas acciones
todas estas resoluciones y que los va a llevar obviamente pues a ese término, sobre todo primordial en la parte pues digamos como que regional o divisional, donde cada uno de ustedes pues determinará cuál es la parte más exacta o cuál es la parte que más se le debe de atender para esa situación. Ok, vamos a ver el siguiente tema. Ya vimos la administración de la producción en cuestión de su fase ideológica. Nos falta ver, bueno, bien, vimos los procesos administrativos, vimos un video, ¿no? En ese sentido, de qué es, ¿no? La dirección del proceso, cómo se lleva a cabo y sobre todo, pues que haya una singularidad en ese sentido de la situación. Bueno, y también vimos ahorita lo que es la axiología dentro de la teoría. Ese tema de la teoría de la comunicación, ¿eh? No vayan a pensar que es un tema de ética profesional, porque es aparte. Tenemos la parte de la ética profesional, que pues sobre todo tiene que ver con la democracia y los derechos humanos. Eso es algo importante para para el desarrollo del ser humano. Ahí debemos de atender esa parte, sobre todo. Vamos a poner una presentación en un momento más. Esta presentación no está en el programa, la voy a agregar en una oportunidad que tenga, se las voy a mandar, chicos, para que la estudien, la analicen bien. Les voy a mandar nomás el URL, o bueno, la dirección, para que puedan, para que lo puedan ver bien, ¿vale? Bueno, voy a compartir mi pantalla en este momento. Tenemos que ver los derechos humanos y la democracia, principalmente porque, pues, es un tema de la ética profesional. ¿Por qué creen que sea importante los derechos humanos en la ética profesional? Pues porque debes de saber en qué implica, cuáles son los beneficios. Y aquí te voy a leer un poquito de lo que significa los derechos humanos. Los derechos humanos son normas y valores básicos que se pretende que sean compartidos por todos los seres humanos para desde el respeto y la justicia poder vivir en paz y concordia. Son un fin y un medio de en sí mismos para lograr un mundo mejor y seguir, pues, sin ser, o bueno, que no sigamos ser violentados o que no estemos respetados. En ese sentido, por ejemplo, pues para eso sirven, ¿no? O sea, porque también nos vamos a encontrar, y aquí voy a poner un ejemplo puntual. ¿Cuántas veces ustedes no han estado en un trabajo y el superior o el supervisor o el jefe inmediato los trata como si fueran, no valieran nada, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, o sea, que ustedes no tuvieran el mismo valor que a lo mejor otras personas que están dentro del departamento o del trabajo y que tu jefe directo te esté tratando de minimizar y de hacerte sentir que no vales absolutamente ni un cacahuate, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan y que comprendan en este sentido. Entonces, básicamente, pues eso es lo que pues es lo que significa, ¿no? La parte de los derechos humanos y que sí debemos pues contemplar en ese sentido, esa parte. Los seres humanos han descubierto a lo largo de su existencia la necesidad que haya entre unas normas básicas para que sirvan para todas, pero seguimos exigiendo el cumplimiento de contribuir a una mejor entidad o sociedad y que sea más justa, ¿no? Ahora,
Son para todos los seres humanos, los derechos humanos, pues, obviamente es una cuestión que todos nos implica como seres humanos. Tienen unas bases filosóficas, son 3 generaciones de las que se trata siempre de abarcar. El respeto hacia ellos es muy importante, que debe de manejarse de esa forma. Las acciones a favor y la Declaración Universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se da en 1948, cuando la gran exigencia internacional tras los destrozos de la Segunda Guerra Mundial se presentaron. Contiene 30 artículos básicos, que algunos de los cuales se subdividen en puntos de 2 a 4. Y tienes que leerlos para entender una idea de lo que se va a tratar en esta parte principalmente. Son para toda la humanidad. Los derechos humanos son exigencias fundamentales para cualquier ser humano que sea reconocido como persona. Toda persona es digna del máximo respeto y consideración, así como 5 características fundamentales. Entonces, principalmente, pues eso es lo que va a implicar tratar esa parte. Ahora, sus características universales, son los mismos para todos los seres humanos, preferentes con respecto a otros derechos o leyes particulares, no hay eso. No prescriben, no caducan, pues lo que otros dejan o lo que otros comprenden. Y sobre todo que sean inalineables como personas, de que se pueden ceder o pasar a otras, indivisibles, no invisibles, no me vayan a malentender, es indivisible, que es interdependientes, innegociables como tales, ¿no? Bueno, principalmente tenemos que realizar una actividad en ese sentido de los derechos humanos. Me van a hacer para la siguiente clase o para tarea, porque pues es como una tarea, pero esta es para presentar en clase. Me van a realizar lo que es la cuestión, digamos, principalmente lo que quiero es que realicen la parte la parte del ser humano, bueno, de cómo debe de trabajar los derechos humanos, pero mediante a lo que es, digamos, la cuestión de los que no trabajan en una parte gubernamental o formal, porque hay mucha gente que tiene sus deberes y sus empleos así, ¿no? Quitados de la pena sin alguna cuestión por contrato, etcétera, etcétera. Entonces, en esa cuestión sí me van a investigar cómo se maneja digamos, el negocio propio, o no, bueno, no negocio, sino bien la cuestión de trabajar por cuenta propia, así sería, y cómo, en qué forma podrían ayudar los derechos humanos a esta persona que, pues, obviamente se quedó sin sin alguna cuestión de la índole de una tecnológica, más bien de alguna situación tecnológica, pues tienes que recurrir a otros eventos determinados. Básicamente los derechos humanos se asientan en 3 conceptos: las creencias religiosas, naturaleza humana común y la racionalidad comunicativa, que aquí pues viene la parte del pensamiento, de cómo debemos de manejarnos, ¿no? Entonces, y principalmente las 3 generaciones de los derechos humanos son reconociendo que a través de cada uno de sus profesiones, pues son un reflejo de la evolución histórica de la cuestión moral, que se puede ver a través de cómo va cambiando. Ya vamos a terminar, ya nada más nos queda esta parte por concluir de los derechos. Principalmente la generación debe ser por los derechos políticos,
el derecho a la vida, a la integridad física. Por ese lado, sí, yo pienso que toda la gente que no tiene un trabajo, digamos, formal, en el sentido de que es un trabajo mediante normas, mediante regímenes, por ejemplo, ¿qué tipo de trabajos no son, que son informales? Pues puede ser el señor que vende los dulces afuera de un lugar, aquel que pues también está, pues tal vez a lo mejor la van barriendo o pintando algún lugar sin que nadie se lo haya dicho, ¿no? Pero hoy en día todo eso pues está muy, pues debe de estar bien, o sea, no debe de estar como, digamos, desvalorizado o que por ahí pues venga un juicio porque simplemente uno es barrendero y el otro es licenciado, eso no tiene nada que ver, ¿sale? El derecho, también tenemos, desde ahí se manejó el derecho al pensamiento, a la expresión libre, o sea, no puede, nadie te puede decir que no te puedes expresar libremente, obviamente pues hay reglas de convivencia para todo tipo de personas. Reunirse y desplazarse, pues eso me queda más que claro. Y a reunirse y a participar en el gobierno del país y a no ser detenido o juzgado, ¿no? O sea, esos son, digamos, los derechos de la libertad. Ahora, ¿cuáles son los derechos de la igualdad? Porque también tiene que ver una con otra, ¿eh? No crean que nada más en ese sentido una. Los derechos económicos, sociales, culturales e igualdad para todos, al empleo, salario justo, a la vivienda, a la salud, a la educación. Ese es un tema que el otro día yo estaba, pues de cierta forma, abordando con un compañero de trabajo, que cómo es posible que, pues prácticamente nos exigen, ¿no? En todos lados, no más digo que ahí, pero a lo mejor en todos lados existe esa diversidad, esa plu- plusvalía de la que antes no nos enfocábamos, de que somos muy, pues obviamente muy ejecutores de esta parte, de sobre todo de cuando se trata de la cuestión cultural, igualdad, pero sobre todo el empleo, el salario justo, la vivienda. ¿Cuántas veces hay gente que dice, pues así como también me están quitando mis impuestos? Por eso a veces es importante que tengas un trabajo donde te den un salario fijo, porque eso de que vamos aquí a ver qué sale, y luego a veces hay gente que dice, pues vamos a vender paletas. ¿Por qué? Porque no quieren una formalidad, no quieren un horario establecido, porque no quieren que tengan, no sean subordinados, porque no quieren batallar con el horario, ¿no? de esta situación. Y entonces aquí pues manejamos eso, ¿no? De que debe de haber una igualdad en cuestión de los derechos. Por ejemplo, también dice reivindicados por el movimiento obrero también, y el estatus social de los impuestos. Entonces, todo eso va conforme a lo que se da y todo. Necesario en la cuestión de solidaridad, pues sí, a nivel ya como global, pues debemos de trabajar en ese sentido. Y pues también, ¿no? Si no hay esa situación, pues cómo. Entonces, los nuevos derechos humanos, ahora cómo vamos a trabajar lo nuevo, pues es, la historia se detiene en el habla de las nuevas generaciones, los derechos humanos protegen la integridad y la dignidad de las personas por nuevos agravios que se vienen cometiendo impunemente. Y también en ese sentido el avance de cómo se ha trabajado en la cuestión de la civilización, ¿no? Que tenemos que entender que eso es algo que sí debemos de comprender en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el respeto de los derechos humanos, a las que siga habiendo millones de personas a las que no se les está respetando los derechos, sí, hay muchas personas que a diario no las respetan como tal, y pues en ese sentido sí debemos de trabajar en lo mismo para todos los sentidos. El respeto, pues es parte de la abolición de la esclavitud, de las detenciones ilegales, de la represión de la libre opinión y la discriminación racial, violencia contra la mujer, que eso es sigue habiendo muchos casos, torturas, desapariciones, etcétera, ¿vale?
Y eso prácticamente pues es por la cuestión de que, pues de la que trabajo, ¿no? De la que manejo, en ese sentido. Y bueno, no, entonces en ese sentido, pues sí debemos de trabajar, ¿no? Todas estas situaciones en cuestión de organizaciones, pues de que pues, sí tenemos los derechos bien establecidos. Por ejemplo, aquí también a la vivienda, medicinas, todo esto es parte del derecho humano, que obviamente mediante la ética, pues debemos de trabajar y debemos de eh, obtener para ese sentido, ¿sale? Entonces, la tarea es difundirlo, exigir su cumplimiento a las autoridades y particulares y asociarnos y participar en las organizaciones que trabajan para ellos, ¿sale? Esto es lo primordial, lo principal, lo que debemos de manejar sin lugar a dudas, cada acción o cada lo que implique que tenga que ver con ello. Bueno, hasta aquí vamos a terminar, chavos. Vamos a terminar con la frase del día. Recuerden, el que me llevo de esta clase tienen que realizarlo. No es obligatorio, pero sí tiene un valor cada, cada sesión, que me hagan un resumen de la clase, pero no es nada más decir, pues el maestro Omar dijo esto no, es a tu experiencia qué, qué obtuviste o qué te llevas de esta clase, con qué te quedas. Eso es lo primordial. Y obviamente también una opinión personal sobre mi clase, si te gustó o no te gustó, lo que hemos implementado ahora con esto de Alexa, que la tenemos ahí, ¿no? Trabajando en ese sentido. Nada más que ahorita ya no la ocupé para que pues, ocupáramos aquí mi pantalla. La frase del día dice, si lo puedes imaginar, puedes lograrlo. Si lo puedes soñar, tú puedes convertir en ello. Y eso es principalmente en todos los aspectos, no nada más en lo educativo, sino en tu vida personal. Si tú requieres de algo, si quieres obtener algo, lógralo, vénselo, anímate. No te quedes con las ganas o no te quedes con esa parte de que pude haber hecho algo más y quedarme con lo justo, pues eso es lo que implica esta parte. Les agradezco mucho. Mi nombre es el licenciado Omar Agustín Villarreal Ramos. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho, que pasen una linda noche, una linda tarde o linda mañana. Como a la hora que vean este video, pues estará disponible esta grabación. Cuídense mucho. Buenas noches.